A ver, ¿qué pueden tener en común un filósofo griego que prácticamente inventó el minimalismo y un trastorno psicológico moderno sobre acumular basura? Bueno, pues resulta que ambos llevan el mismo nombre, Diógenes. Y esa conexión, créanme, es una de las mayores ironías de la historia. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la vida de verdad increíble de Diógenes de Sinope para descubrir el porqué. Para que estemos en la misma página, en psicología, cuando se habla del síndrome de Diógenes, nos referimos a personas que viven en un abandono, pues extremo, se aíslan por completo y acumulan compulsivamente de todo. Es un cuadro clínico que refleja un colapso tanto mental como físico. La respuesta corta es: para nada. De hecho, es exactamente lo contrario. Y para entender por qué, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, hasta el siglo IV a.C., y conocer al auténtico Diógenes. Lejos de lo que uno podría pensar, Diógenes no nació en la pobreza. Para nada. Era hijo de un banquero muy adinerado en Sinope, y tuvo una educación de primer nivel. Pero su vida dio un giro dramático, de película, cuando él, o su padre, o quizás ambos, se metieron en un escándalo tremendo: falsificar la moneda de la ciudad. Este crimen le quitó absolutamente todo y lo mandó al exilio. Así que ahí estaba, desterrado y sin un centavo. Diógenes necesitaba una guía, un nuevo rumbo. La leyenda cuenta que viajó para consultar al famosísimo oráculo de Delfos, esperando, pues, una revelación sobre cómo debía vivir ahora. Y la respuesta del oráculo fue esta frase, un poco críptica: desfigura la moneda. A ver, para un hombre que acababa de ser exiliado por literalmente falsificar monedas, este consejo tuvo que sonarle bastante particular. Pero aquí está la genialidad del asunto. Diógenes entendió que el oráculo no se refería al dinero de metal. No, estaba hablando de la moneda de las costumbres, de las convenciones, de los valores falsos de la sociedad. Su nueva misión en la vida se convirtió en eso, en desfigurar esas normas, en demostrar que no valían nada. Y vaya que se tomó esta misión en serio, tan en serio que su contemporáneo, el gran Platón, lo describió así. O sea, no era un simple excéntrico, era un filósofo que vivía sus ideas, que las demostraba con cada uno de sus actos, por más radicales que parecieran. Su filosofía, el cinismo, se basaba en unos pilares súper claros. Primero, la autarquía, ser totalmente autosuficiente. Segundo, la anaideia, una franqueza sin filtros, sin vergüenza. Tercero, la idea de que la naturaleza, la physis, es superior a las leyes humanas, el nomus. Y por último, un entrenamiento constante, la ascesis, para endurecerse física y mentalmente. Y para vivir estos principios, rechazó todas las comodidades. En lugar de una casa, ¿qué hizo? Agarró una tinaja de cerámica gigante y la convirtió en su hogar, en medio de la plaza del mercado de Atenas. Era una declaración pública de que no necesitaba nada de lo que la sociedad consideraba esencial. Sus lecciones eran puro teatro filosófico, un performance. Su famosa caminata con una lámpara en pleno día no era porque estuviera loco, era una crítica súper mordaz, una forma de decir: estoy rodeado de gente pero no puedo encontrar a una sola persona que sea verdaderamente honesta. Su minimalismo era extremo. Cuenta la anécdota que su última posesión era un cuenco de madera. Pero un día vio a un niño beber agua con las manos y lo tiró. Exclamó algo como: «¡Qué tonto he sido, cargando con equipaje innecesario todo este tiempo!». Se dio cuenta de que ni siquiera ese objeto tan simple le hacía falta. Y no se detenía ahí. Comía en el mercado, algo mal visto. Orinaba sobre la gente que le molestaba. Incluso se dice que defecaba en el teatro. Para él, si algo era natural, ¿por qué avergonzarse de hacerlo en público? Cada acto de mala educación era una lección sobre lo arbitrarias que son nuestras reglas sociales. Pero la historia que, de verdad, resume toda su filosofía es su encuentro con el hombre más poderoso de su tiempo, Alejandro Magno. La escena tiene lugar en Corinto. Alejandro, que ya había oído hablar del famoso y raro filósofo, fue a buscarlo. Lo encontró ahí, tirado, tomando el sol. Y se presentó con todo el peso de su título. La respuesta de Diógenes fue inmediata, cero intimidación,
Se apropió del apodo perro, químicos en griego, de donde viene cínico, un término que usaba para describir su vida, simple, sin vergüenza y fiel a la naturaleza. Alejandro, impresionado, le hizo una oferta ilimitada. Imagínense, el emperador del mundo conocido le dice a este filósofo mendigo que puede pedir lo que sea. Riqueza, poder, lo que quisiera. Y aquí viene la respuesta que se hizo leyenda. Lo único que Diógenes quería de Alejandro era algo que el propio rey le estaba quitando sin darse cuenta: el calor del sol. Con esa simple frase, le demostró que era tan libre que el hombre más poderoso de la tierra no tenía absolutamente nada que ofrecerle. La reacción de Alejandro lo dice todo. Se cuenta que mientras sus generales se reían de Diógenes, él los calló con esta frase, porque reconoció en ese hombre una forma de poder y de libertad que todas sus conquistas jamás podrían igualar. Entonces, después de repasar cómo vivió realmente Diógenes, regresemos a ese síndrome que, irónicamente, fue nombrado en su honor. Y aquí es donde la ironía se vuelve, pues, obvia. El filósofo era un minimalista radical. El síndrome es acumulación. Él buscaba el debate en la plaza pública. El síndrome es aislamiento total. La vida de Diógenes era una búsqueda consciente de la virtud. El síndrome es un trastorno involuntario. Es literalmente su polo opuesto en cada aspecto. Entonces, ¿por qué el error? Quizás porque la sociedad tiende a recordar lo chocante de sus actos, su desprecio por las normas, pero olvida la profunda filosofía de libertad que había detrás. Es más fácil recordarlo como un excéntrico que entender su mensaje. Pero su verdadero legado es inmenso. Fue de los primeros en llamarse ciudadano del mundo, cosmopolités. Nos enseñó que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Y su insistencia en vivir su filosofía, bueno, eso influyó muchísimo en escuelas posteriores como la de los estoicos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Diógenes tiró su cuenco porque lo vio como equipaje superfluo. En nuestro mundo, lleno de consumo y de expectativas sociales, ¿qué cosas, materiales o no, cargamos todos los días que en realidad no necesitamos para ser libres y felices?